requisitos necesarios para la realización de las operaciones con los datos procedentes de los registros de entrada. Registros de entrada, REN. En ellos se almacenan los datos u operandos que intervienen en una instrucción antes de la realización de las operaciones por parte del circuito operacional. El registro acumulador almacena los resultados de las operaciones llevadas a cabo por el circuito operacional. Registros de estado o flash. Se trata de unos registros de memoria en los que se deja constancia de algunas condiciones que se dieron en la última operación realizada y que habrán de ser tenidos en cuenta en operaciones posteriores. Al reiniciar el microprocesador, la unidad de control recibe una señal de reset y prepara el resto del sistema y recibe la señal de reloj que marca la velocidad del procesador. El registro PC o contador de programa se carga con la dirección de memoria en la que empieza el programa. La unidad de control hace que el contador de programa aparezca en el bus de direcciones y le indica a la RAM que quiere leer un dato que tiene almacenado en esa posición. La memoria pone el dato, que es la instrucción del programa, en el bus de datos, desde el que se carga en el registro de instrucciones. La unidad de control procesa esto y va activando los movimientos de datos. La instrucción pasa del RI al decodificador de instrucciones, que contiene una tabla con el significado de la instrucción. El DI ejecuta la instrucción y si no puede consulta con la unidad de control. Si la instrucción fuese una suma, la unidad de control cargaría los valores a sumar en los registros REN 1 y REN 2 de la unidad aritmética lógica. Luego lo ordenaría a la unidad aritmética lógica que lo sume y lo pusiera en el bus de datos. Luego la unidad de control haría que el contador de programa avanzara un paso para ejecutar la siguiente instrucción y así sucesivamente. Una forma de clasificar los microprocesadores es en función de las instrucciones que son capaces de ejecutar. Podemos encontrar dos tipos: microprocesadores con tecnología CIS y RISC. CIS, ordenador con un conjunto de instrucciones complejos, y los RISC, un ordenador con un conjunto de instrucciones reducidas. ¿Qué es el procesador? El procesador CPU es el cerebro de nuestro ordenador. El CPU, unidad central de procesos, es el encargado de realizar las peticiones del cliente, es decir que, hasta para abrir una carpeta, todo eso es aceptado por el procesador porque le hemos mandado una orden y la ha procesado. Hay distintos modelos de procesador según el fabricante. Los fabricantes más destacados son AMD e Intel, de ahí te sonará el nombre Intel Pentium 4, AMD K6 etc. Está hecho de germanio y silicio, y se compone hasta de más de 3 millones de microtransistores. El procesador utiliza el sistema binario, sistema numérico de 2 dígitos, o bit, el 0 y el 1. En informática y telecomunicaciones, el código binario se utiliza con cadenas de caracteres, o cadenas de bits. John von Neumann. John von Neumann es un matemático húngaro considerado por muchos como la mente más genial del siglo XX, comparable solo a la de Albert Einstein. A pesar de ser completamente desconocido para el hombre de la calle, la trascendencia práctica de su actividad científica puede vislumbrarse al considerar que participó activamente en el proyecto Manhattan, el grupo de científicos que creó la primera bomba atómica. Nació en Budapest, Hungría, hijo de un rico banquero judío. Tuvo una educación esmerada. Se doctoró en matemáticas por la Universidad de Budapest y en químicas por la Universidad de Zúrich. En 1927 empezó a trabajar en la Universidad de Berlín.
En 1932 se traslada a los Estados Unidos, donde trabajará en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Fue pionero de la computadora digital moderna y de la aplicación de la teoría de operadores a la mecánica cuántica. El concepto de programa almacenado permitió la lectura de un programa dentro de la memoria de la computadora, y después la ejecución de las instrucciones del mismo sin tener que volverlas a escribir. La primera computadora en usar el citado concepto fue la llamada EDVAC. Virtualmente, cada computador personal, microcomputador, minicomputador y supercomputador, es una máquina de von Neumann. La EDVAC. EDVAC, computadora electrónica automática de variable discreta, o Electronic Discrete Variable Automatic Computer, por sus siglas en inglés. Fue una de las primeras computadoras electrónicas. A diferencia de la ENIAC, no era decimal, sino binaria y tuvo el primer programa diseñado para el almacenamiento por medio de memorias. La EDVAC poseía físicamente casi 6.000 tubos al vacío y 12.000 diodos. Consumía 56 kilowatts de potencia. Cubría 45,5 metros cuadrados de superficie y pesaba 7.850 kilogramos. El personal operativo consistía de 30 personas para cada turno de 8 horas. Este diseño se convirtió en el estándar de arquitectura para la mayoría de las computadoras modernas. A los diseñadores de la ENIAC, J. Presper Eckert y John Mauchline, les unió el gran matemático John von Neumann. La computadora fue diseñada para ser binaria con adición, sustracción y multiplicación automática y división programada. También poseería un verificador automático con capacidad para 1000 palabras. Físicamente está constituida por un lector grabador de cinta magnética, una unidad de control con osciloscopio, una unidad para recibir instrucciones del control y la memoria y para dirigirlas a otras unidades, una unidad computacional para realizar operaciones aritméticas, un cronómetro y una unidad de memoria dual. Historia del procesador. Como lo vimos, existen dos fabricantes principales, pero vamos a ver los más destacados por parte de Intel. El i80-86 de 1979 con velocidad de 4,7 MHz, ancho de bus, 16 bits, 29.000 transistores, memoria direccionable de 1 MB, tipo de conexión I. El i80-286 de 1982 con velocidad de 20 MHz, ancho de bus, 16 bits, 134.000 transistores, memoria direccionable de 16 MB y 1 GB de memoria virtual. El i80-386 de 1986, velocidad de 40 MHz, ancho de bus de 32 bits, 275.000 transistores, memoria direccionable de 4 GB y 64 TB de memoria virtual. i80-486 de 1989 con velocidad de 100 MHz, ancho de bus, 32 bits, 1185.000 transistores, memoria direccionable de 4 GB, 64 TB de memoria virtual y conexión socket 3. Pentium de 1993 con velocidad de 300 MHz, ancho de bus, 32 bits, 1 millones de transistores, memoria direccionable de 4 GB, 64 TB de memoria virtual, y conexión socket 7. El Pentium 2 de 1997, velocidad de 450 MHz, ancho de bus de 64 bits, 5 millones de transistores, memoria direccionable de 4 GB, y 64 TB de memoria virtual, y conexión slot 1. Pentium 3 de 1999 con velocidad de 1400 MHz, ancho de bus, 133 bits. Los primeros modelos tenían velocidades de 450 y 500 MHz, conexión socket 370. Pentium 4 de 2000 con velocidad de 3800 MHz, ancho de bus, 400 MHz, 42 millones de transistores, Northuot con 512 KB de caché, 64 TB de memoria virtual, y conexión socket 478.
El Pentium Core 2 Duo de 2006, velocidad de 2930 MHz por 2, 64 bits de doble núcleo ancho, bus de 533 MHz, y conexión GA 775. Core 2 Duo Quad de 2006 con velocidad de 2660 MHz por 4, ancho de bus, 1333 MHz, 12 MB de caché L2 compartida, frecuencia de 2,53 GHz, y conexión LGA 775. El Core i5 de 2008 con velocidad de 3,6 GHz, doble núcleo, caché de 4 MB, tipo de memoria DDR3 y socket LGA 1156. El Core i7 de 2010 con velocidad de 3,33 GHz, de 4 a 12 núcleos, caché de 6 MB, tipo de memoria DDR3 y socket LGA 1366.